Bueno, es muy complicado definirlo, pero el ejemplo al final es que el bien es lo que hace crecer las cosas por naturaleza. ¿Cuál es el bien máximo? Entonces, el bien máximo de la naturaleza es el sol. ¿Porque sí se imaginan lo que es el sol? Porque las crecer las plantas, las cosas. ¿Ah? Sin necesidad de que el sol tenga que hacer algo directamente sobre ellos. Entonces, si ustedes quieren medir su manera de cómo hacen el bien, vean cómo ustedes influyen a su alrededor y permiten que la gente que los rodea crezca. Eso es el bien. Está muy bueno. Entonces, de ahí viene la otra, porque todo el mundo conoce la anécdota de Alejandro Magno y Diomedes el perro. Posiblemente no ubiquen a Diomedes el perro, pero Diomedes el perro es el que vivía en un barril como el Chavo del Ocho. Y entonces Esparta y Atenas estaban en guerra. Bueno, no era Macedonia, era Macedonia. Estaban en guerra y Alejandro pidió que alguien fuera a negociar con él, que fuera la persona más lista. Y no era Diomedes. Entonces, ¿sí se acuerdan cuál fue cuando se encontraron, cuál fue lo que dijeron? De que cuando se acerca a Alejandro, que la persona, le pregunta, o sea, le dice que él va a cumplirle lo que él quiera, pero que él va a tomar de la ciudad de Atenas lo mismo, de igual valor. ¿Qué le pide? que le está tapando el sol. Entonces, ¿qué le está pidiendo? ¿El sol? ¿Y el sol qué es? Ya creemos que es el sol. ¿El bien? Pues sí, pues por eso es que la filosofía no es para que estén ahí, como están allá luego. No, en realidad la filosofía es un aspecto para entender el mundo y preparar a los hombres para la muerte. Así se maneja. Entonces, al final, a pesar de lo que estamos haciendo, todo esto es filosófico. Nada más que no, posiblemente ahorita no lo ven porque no estamos acostumbrados a ver, pero si lo queremos ver ya desde un punto de vista más específico, estaríamos aplicando filosofía. ¿Cómo se llama este cuate? De Heidelberg. Y Heidelberg lo que dice es que para entender las cosas tienes que quitarle su esencia. Entonces, ¿esta ecuación qué representa? ¿De dónde la sacamos? ¿Para qué la estamos utilizando? Es para componer la posición y la orientación, ¿no? Estamos describiendo un robot, ¿no? Sí. Pero el robot está aquí. Pues no es una representación cinemática, ¿no? Sí, pero si se dan cuenta, no está aquí el robot. No está aquí. O sea, no necesita entenderlo en su mente. O sea, y esto es una representación abstracta. Y cuando ya le quitas toda su esencia al fenómeno, en realidad aquí está descrito una parte de la verdad del hecho. Y cuando lo tenemos expresado así, se dice que ya llegamos al neómeno. Posiblemente a lo mejor ustedes lleguen con el doctor Víctor a esa parte, pero al final es la expresión básica de la realidad. Entonces, son herramientas muy útiles porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es describir o hemos descrito las cualidades de algo o de muchas cosas sin necesidad de ponerlo a la mano. Y sí, cuesta mucho trabajo y no cualquiera lo puede hacer. Y otras cosas pues ya. O sea, yéndonos sobre esa misma línea, o sea, ¿se acuerdan cómo partimos para plantear estas ecuaciones, no? En realidad estamos viendo dos caras del fenómeno. Este sería el fenómeno. El fenómeno sería cómo yo tomo el pulmón
la punta del plumón y quiero que siga un camino. O sea, este es el fenómeno. Cómo el plumón va para esto. Y lo que le estoy pidiendo a mi brazo es que lo siga. Pero aquí, si yo lo hago así, como lo acabo de hacer ahorita, no ni siquiera necesito pensar. Entonces, el fenómeno se complementa, ¿no? El fenómeno es que el plumón siga este estrecho rojo. Lo complementamos con ahora el plumón en azul y mi brazo. Pero para que ustedes puedan experimentarlo, ustedes tendrían que pasar al pizarrón y hacer lo mismo. Para que lo podamos discutir y lo entendamos todos de manera general, usamos esta representación, donde lo que está de color rojo está representado por estas ecuaciones. Si ustedes quieren verlo así, ya le podrían agregar que están en funciones en el tiempo. Y por este conjunto de ecuaciones que nos describe el estado de mi brazo. Aunque vean que solo es necesario tomar Coca-Cola para pensar este tipo de cosas. Sí, porque es bien cansado. Por eso cuando ustedes los veo, sí veo que de repente llegan a agotarse. Sí se entiende. Y luego lo que hicimos fue, bueno, planteamos el fenómeno con una relación, ¿no? Lo que yo quiero que pase con la curva de color rojo y lo que yo quiero reproducir en color azul. Entonces, el rojo condiciona al azul para que se cumpla una cualidad. Ahora, como este elemento ya quedamos que puede ser expresado como un conjunto de funciones en el tiempo, significa que este elemento también va a cambiar. Entonces, ahorita lo estamos manejando para hacerlo de manera general, de manera independiente del tiempo. De manera. Es un fenómeno. Ay, mejor no lo veo porque no lo voy a yo a regar, pero es independiente del tiempo. Es que hay fenómenos que son cronómicos y el otro se me va. Tengo que ponerme a estudiar más. Sí, pues está bien, yo también tengo que estudiar. Entonces, al hacer este conjunto de variación con la derivada total, al involucrar el tiempo, pues lo único que yo quiero demostrar es que sería muy evidente poner que la derivada de este elemento pues sería la derivada de las velocidades, ¿no? Poner x punto, y punto, pero en realidad viene de esta descomposición. Ahorita no sería tan relevante porque es una relación que ahorita está trivial. Pero si ustedes quisieran analizarla desde otro punto de vista, posiblemente a lo mejor ya no sería trivial. Si en lugar de poner posiciones estuvieran poniendo fuerzas, ahí ya las cosas podrían cambiar. Ahorita es trivial por cómo está planteado. Lo otro es, ahora tenemos esta relación cambiante en el tiempo. Entonces, simplemente es aplicar la derivada total, es decir, derivar parcialmente por cada variable que vamos a tener aquí. Y en ese lado, si se acuerdan, lo que tenemos era la descripción igual del punto en azul, pero expresado en las restricciones de mi brazo. Entonces, como tenemos este conjunto de restricciones y tenemos diferentes variables con las que yo puedo describir la posición de este punto, pues hay que hacerlo con respecto a lo que sería mi punta del hombro, mi punta del codo y la punta de la muñeca. Que aquí lo que hicimos fue asociarlo con un sistema de referencia que sería θ1 con respecto a 0, θ2 con respecto a 1 y θ3 con respecto a 2. Y bueno, sí saldría un vector tal cual de velocidad, es decir, saldría esto como la suma de todo esto. Pero en realidad a nosotros lo que nos va a servir va a ser descomponer esta derivada total en una distribución de una matriz y un
La matriz, ¿se acuerdan? Habíamos tomado nada más los elementos que son la parte diferencial, es decir, la derivada directamente de parcial del vector de posición, y los estamos agrupando de tal manera que cada derivada parcial del vector formaba una columna de nuestra matriz, asociada con su respectivo cambio. Y esto al final resultaba que era la matriz jacobiana y un vector de velocidades de las juntas. Algo que analizamos fue, este ejemplo lo entendimos de que cuando planteamos nosotros la posición del solo eslabón, teníamos una parte que correspondía a la proyección de la velocidad lineal de la junta y otra parte de proyección con respecto al eje de giro, ¿no? Entonces, desarrollando para nuestro caso de estudio, me voy a ir a la matriz jacobiana. En la matriz jacobiana tenemos las columnas y yo lo hice al revés. Entonces, cada uno de estos elementos que yo tengo de un color específico en realidad es cómo se proyecta la velocidad de cada punto. Entonces, esta como la velocidad de la junta 1, que al final está moviendo a este sistema P, porque así es como vimos la transformación, proyectaba su velocidad. Y al final esta proyección de velocidad resultaba que era la conjunción de todas las proyecciones de la velocidad de cada uno de los eslabones. Y conforme nosotros nos acercábamos al efector final, es decir, al sistema P, íbamos quitando efectos. De tal manera que esta junta proyectaba su velocidad, su sistema, y utilizaba también la proyección de velocidad vector. Y bueno, el último, pues nada más es el solito, porque no proyecta la velocidad de nadie más. Y con esto llegábamos al modelo cinemático. Y este es el modelo cinemático directo. No sé si llegamos a esa parte. ¿Sí? Sí, así que Sí, es directo porque en el modelo directo le vamos a dar directamente las velocidades de las juntas. sí. ¿Y el inverso? ¿Se acuerdan lo que hicimos? Entonces, directo, el modelo cinemático inverso. En el modelo cinemático inverso, ¿qué es lo que nos interesa? Calcular. Componente Nos interesa calcular el vector Q. Entonces, a partir de esta ecuación lo despejábamos. Entonces, Q punto, ¿a qué tendría que ser igual? Ok. Volvemos a intentar Q a la menos 1 por sí, punto. ¿Sí? Ahora, por lo general, este sería también un caso particular. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, nosotros al inicio, cuando empezamos a analizar la cadena cinemática, para describir la posición del efector final, es decir, el pulmón en el plano, dábamos posición y orientación, y solo estamos utilizando 3 variables. Para configurarlo al robot, requerimos estamos utilizando la descripción de 3 puntos. Entonces, aquí n, ahora voy a poner así. La de xi de pi es x de p con respecto a 0, y de p con respecto a 0, y teta p con respecto a 0. La dimensión de esto es igual a m, y es igual a 3. A 3. Y aquí Q, igual como vector, tenemos teta 1 respecto a
0 θ2 con respecto a 1 y θ3 con respecto a 2. Su dimensión es n y es igual a 3. Entonces, para este caso, m y n son iguales. ¿Qué otro caso se puede dar? Ok. ¿Cuáles serían los casos? Bueno, uno, que n sea mayor o que n sea menor. Entonces, en el caso de la robótica convencional, del curso que ustedes están tomando, generalmente se maneja el caso donde n es mayor que m, que sería un caso de sobreactuación o redundancia. ¿Cómo se vería reflejado? Bueno, el caso de redundancia es que ahora en lugar de posicionarme nada más con mi ojo uso también todo el resto y ya puedo seguir la trayectoria. ¿Por qué? Porque estoy utilizando más grados de libertad. Entonces, esta ecuación pasaría a ser θ de Q se autoinversa y en teoría ustedes ya tuvieron de haber investigado qué es la matriz inversa. Ese es J inversa es igual a J teta transpuesta por J. ¿Esto inverso? J transpuesta. Ahí está. ¿Sí se entiende qué es lo que está pasando aquí? ¿O nada más se entiende que es una fórmula? No, o sea, no hay problema si me dicen, pues explícala, no hay problema. Sí, no hay problema. O sea. ¿Por qué? Porque ya para ustedes va a ser bastante útil, porque este tipo de estructuras ya no solo se utiliza en la robótica, se utiliza en redes neuronales o en otro tipo de simulación de sistemas. ¿Por qué? Porque el caso general que siempre se enseña es cuando hacemos coincidir el sistema en la cantidad de variables, que sería el caso también, podemos decir, ideal, pero la realidad lo que nosotros vamos a tener es que diferentes tipos de acciones van a tener elementos. Entonces, aquí lo que se está haciendo es el planteamiento general de una matriz inversa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿qué entienden por la operación de transponer? Cuando transponen un vector, ¿qué es lo que hace en una matriz? O sea, tienen sus dos matrices iguales, las transponen y nada más es hacer una perpendicular. O sea, nada más la gira 90 grados, eso es lo que significa. ¿Con qué fin? Bueno, hay que ver la multiplicación de matrices. Si ustedes tienen una matriz de M por N, desde acá, la matriz jacobiana, todo por no ser ordenado. Déjenlo escribo abajo. Y de otro color. Ustedes pueden calcular la matriz jacobiana de cualquier robot. Y va a ser de M por N, donde se va a cumplir esta relación. Si transponen, aquí esta matriz va a quedar de N por M. Y aquí esta matriz sigue siendo entonces es M por N.
Al transponerla, ¿cómo queda esta matriz? O sea, si se dan cuenta aquí nos queda una matriz de n por n. Sí, porque esto se simplifica, ¿no? Y esta, al transponerla, nos queda como de n por n. De n por m. Entonces, ¿esta qué dimensión tiene? ¿Sí? Porque lo estamos haciendo coincidir con la dimensión de este elemento. Entonces ya quedamos que lo que está pasando en esta parte es que tomamos esa matriz y la estamos girando. ¿Yo qué estoy haciendo con mis dedos al girarlos así? Pues lo estoy encimando, ¿no? O sea, si ustedes los ven así paralelos, pues se ve como si fuera una sola mano, ¿no? Lo transpongo. Entonces, ¿qué formo? Una red. Entonces estoy encimando las proyecciones que va a tener esta matriz jacobiana. Y eso se le llama una matriz de transición. ¿Por qué? Porque se da cuenta nos está cuadrando el espacio. Esto se invierte, es decir, nos está cambiando del espacio que estamos haciendo, y al multiplicarlo por este, lo ajustamos a la salida que necesitamos. ¿Cuál es la única condición? Que esta matriz o esta multiplicación de matriz sea invertible. Significa que no siempre vamos a tener matrices pseudoinversas, también va a haber casos donde no se va a poder plantear. Ahora, esto es medio peligroso porque si estamos enredando los sistemas de la red, sí, lo estamos protegiendo. Una cualidad que cuando menos nosotros esperamos del modelo inverso es que yo tengo aquí Q punto como espacio y tengo Xi punto como espacio. ¿Qué me está mapeando de un punto a otro? Estamos mapeando aquí. En este caso estamos mapeando de aquí para acá. ¿Qué nos mapea? Pues que hay en medio del modelo. No, el jacobiano. Si recuerden que las matrices son transformaciones. Nos transforman este vector a este espacio, a esta forma. Entonces aquí me transforma la inversa, y si se cumple el modelo así en general como lo estamos planteando, significa que sería una relación biyectiva. Pero al encimar eso, lo que puede pasar es que la relación deja de ser biyectiva. Tenemos múltiples estados. Ahora, ya habíamos discutido acerca de cómo se propone la solución numérica de un robot, ¿no? Y para eso lo que necesitábamos era justamente el jacobiano. Si no importa si van a utilizar Newton-Raphson o lo que ustedes quieran, se requería el jacobiano. O sea, esta misma matriz les ayuda a resolver su cinemática numérica. Pero si encontramos que en un robot redundante la operación de relación biyectiva, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, lo más común es que calcule una solución, vaya resolviendo y de repente se cambia otra. Entonces, si hay maneras de evitarlo, generalmente poniéndole pesos dentro de la matriz de solución. Intentaremos jugar con eso este semestre. Creo que sí jugamos con eso. Entonces, es un detalle, y no es un detalle menor. Lo que luego ustedes les puede llegar a pasar cuando estén planteando sus simulaciones es que de repente el robot va haciendo su trayectoria y de repente ¡pum! Se voltea. Y eso se debe a que
aquí de repente, recuerden que vamos a manejar convergencia. Y la convergencia siempre se acercamos mucho más, se acercamos a cero. Entonces, cuando estamos cercanos a cero, le mete mucho ruido a los números y nos puede dar soluciones si tenemos este tipo de funcionamientos, si tenemos este caso. Por eso, para los métodos numéricos, estar cercanos a cero es la operación del diablo. ¿Por qué? Porque nos va a meter mucho ruido. Entonces hay que procurar llegar a una convergencia o limitar la cantidad de pasos que tiene que ser por punto, aunque nuestra solución no sea muy exacta. ¿Todo bien? ¿Sí? Profesor, cuando dijo que se voltea el robot, ¿se refiere a la trayectoria que lleva como tal programada para llegar a un punto a otro? La trayectoria no, sino sería una articulación. Sí, o sea, lo que puede pasar es que, por ejemplo, tienes tu robot y lo configuraste como un brazo humano. Ya es que lo podemos hacer en una pared. Entonces, lo que te puede pasar es que de repente tú vas en esta posición y la siguiente solución numérica te lo manda acá. Entonces, lo que va a pasar es que con este cambio de posición van a pasar dos cosas. Manda el comando, el actuador va a salir así disparado porque es como si estuvieras mandando una señal, una señal así rápida de cambio, más aparte para mantener este punto el robot no va a poder. Entonces te va a romper. Entonces son los peligros numéricos que hay. Por eso, si les toca, bueno, si ustedes ven a lo mejor algunas tesis que se trabajan aquí, generalmente las soluciones que se buscan plantear son soluciones analíticas por métodos geométricos para evitar este tipo de cosas. Pero si ustedes ya van a programar o van a definir algo, generalmente podrían utilizar una solución numérica. De hecho, esta es una base muy importante porque con esta estructura a partir de la estructura de la matriz inversa, se proponen algunas veces unas funciones para entrenar redes neuronales en robótica. Entonces, cuando sucede ese cambio repentino es donde hay singularidad. No, la singularidad es otra cosa. Y si quieres ya lo empezamos a abordar. Si ahorita nada más sería la explicación. La singularidad tiene que ver esencialmente con ciertas cosas que nosotros podemos ver de aquí. Y bueno, hay diferentes tipos de singularidades. Entonces, ¿sí? Sobre lo de la redundancia, yo he escuchado que hay robots que son como serpientes, que tienen hiperredundancia. Cuando pasa ese tipo de cosas, la matriz es n mayor que m. Ahí lo que utilizaré sería otro esquema para modelarlo. Ok. Sí, ahí sí eso es bastante padre, porque generalmente cuando tú tienes un robot de ese tipo, que es como una serpiente, lo que tú estudias es cómo se acomodan las cosas para la marcha, o para pasar a ciertos lugares. Entonces, ahí posiblemente no te interesa cómo se proyectan las velocidades individuales tanto de las juntas, sino cómo se posiciona cada elemento para irse moviendo. Ok. ¿Y sigue siendo un robot serial? ¿Sí? Sí, la verdad es que yo no me he metido mucho. Bueno, de hecho, yo no me he metido a estudiar ese tipo de cosas. De ese tipo de robots. Aunque llegan bueno, de repente, luego llegan a una frontera entre los robots suaves y los robots los redundantes. La diferencia que yo he encontrado es que un robot hiperredundante, como mencionas, a pesar de que tiene muchos grados de libertad, se sigue comportando como una columna vertebral, con algo así articulado. Pero hay robots suaves, como trompas de elefante. Pero ahí la estructura no tiene nada rígido, simplemente se dobla y ya. Y cada uno de ellos, el modelo o la manera de plantearlo es diferente. Porque hay algo que convendría, a lo mejor, no sé, me gustaría
ya que sabes buscar artículos, podrías investigarlo y saber cómo hacerlo. ¿Saben por qué la importancia del primer examen? Es que para que ustedes puedan contestar sus propias preguntas. Sí, es que llega el punto donde la verdad no les podría contestar cualquier duda que ustedes tengan. Justamente recordarme el artículo que leí para el examen. ¿Ok? Pues justamente, a lo mejor tú nos podrías platicar más adelante de eso. Para que vean, eso es otra cosa importante. Cuando uno lee así, se puede sentar a echarse un refresco o un café y discutir este tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, ahorita el comentario que pasó fue acerca de singularidades. Y posiblemente también ahorita que ya investigaron la información, de seguro encontraron posiblemente mucha información de las singularidades. ¿Pero qué quiere decir una singularidad? Bueno, de entrada matemáticamente significa que es algo que está y que pasa. Como que algo va a cero, o que se tiene infinito, o X cosas. O sea, es algo singular, o sea, no es algo totalmente que pase de una naturaleza. Para estudiar las singularidades, generalmente también hacemos uso de la matriz jacobiana. ¿Esencialmente de qué? Bueno, la vez pasada estuvimos abordando el problema, vamos por acá. Aquí está la parte de singularidades, donde habíamos visto acerca del índice de manipulabilidad. Y yo les había comentado que era un indicador que nos permite conocer una tendencia de la capacidad de que tiene un robot de mover un objeto. Y que partía del análisis del invariante de esta matriz, que era el determinante. Si ustedes calculan el determinante de esta matriz, sale que es L1 por L2 seno de teta 1 de teta 2 de teta 2. Y lo que ustedes van a encontrar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era el determinante? ¿Qué era el determinante? Un sistema. En nuestro caso, ¿qué es lo que representa? La capacidad que podemos mover algo, ¿no? Pero aquí ya matemáticamente, ¿qué es lo que les puede representar? ¿Se acuerdan que yo les había comentado? Siempre que tengan, aunque sea una matriz, pueden hacer una analogía suponiendo que esto es una constante o que es un número. Entonces, si esto es una constante como A, si yo multiplico Q por A, me va a dar esto. Si A tiende a 0, ¿qué pasa? ¿Cómo tendría que ser Q? Si este vale 1. Vamos a tomarlo todo más sencillo. Si A tiende a 0, ¿cómo tendría que ser Q? Tendría que ser infinito, ¿no? Y si este es 0, ahora esto no puede ser 0. Vamos a dejarlo en 1. Y si A, por ejemplo, es 0.9, ¿cómo tendría que ser Q? ¿Qué pasó? Pues la división entre Ok, pero sería mayor o menor. O sea, lo que quiero que ustedes vean es que la matriz que tenemos aquí, haciendo la analogía, es un amplificador o un reductor. Si es menor a 1, significa que este le tiene que echar más galleta, como dices, ¿no? Pero si este vale 2, ¿qué pasa con Q? Tiene que ser menor. Eso significa que ¿cómo tendrían que moverse las puntas? Más despacio. Entonces, no se olviden que los elementos que conforman esta matriz dependen de la postura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en diferentes posturas tienen diferentes capacidades de moverse. ¿Cómo podemos saber cuál sería la postura que nos permite mejor movimiento? Pues sacamos el determinante de este elemento
que sabemos que es la relación de cómo este se proyecta sobre este o es utilizado, nos sale este resultado. Y ¿cuál sería donde tenemos el máximo valor del determinante? Cuando que L1 y L2 como son literales, ¿no? Son las dimensiones, no va a cambiar de momento. Pero θ2 sería el ángulo del codo. ¿Cuándo sería la mayor movilidad de ese robot que estamos analizando? En primerios. ¿Sí todo el mundo lo ve? De hecho, por eso, si ustedes ven el box, por eso la posición de boxeadores es así. Pero es algo que se aprende instintivamente, no es que lo hayan estudiado. Es más, ustedes pueden probarlo, ¿no? Ahora, esa sería la capacidad máxima que tendrían ustedes de mover algo. Entonces, significa que si ustedes van a diseñar el espacio para que un robot mueva objetos, tendrían que procurar que el codo del robot siempre estuviera en 90. Pero aún así, ¿no? De repente le van a pedir que tome algo, ¿y qué es lo que va a pasar con el codo? ¿Ok? ¿Cuál sería el valor mínimo que tenemos aquí? O sea, prácticamente nos lo da el seno, ¿no? ¿El seno cuál es su rango de valores? De 0 a 1 y a menos 1, ¿no? De menos 1 a 1. Y tenemos el 0. Cuando justamente el ángulo vale 0. ¿Qué sería qué posición? Ah, pi o 0. O sea, las dos son válidas. Lo que pasa es que pues, como nosotros no lo podemos poner en 0, pues está evidente. O así. Pero entonces significa que esto se vuelve 0. ¿Qué es lo que debe de pasar? ¿Qué es lo que pasa con Q para generar este 1? ¿Lo puede generar? No. Entonces, eso es una singularidad. ¿Qué es lo que pasa en una singularidad? Bueno, hay varias maneras de interpretar una singularidad. La manera matemática es que se pierde un grado de libertad. ¿Por qué? Porque aquí ya perdimos el codo. Entonces nada más puedes moverte así. Esa es una manera de interpretarlo. Pero no es cierto, porque si ustedes tuvieran un robot y se pudieran a lo mejor dislocar sería nada más en un instante mientras se va moviendo. Otra manera de cómo se interpreta es que ustedes pierden controlabilidad del sistema. Y como ya se pierde una variable, ya no está. Y la verdad es que solamente puede pasar en cosas momentáneas. Entonces, las singularidades en realidad se van a presentar o son posturas donde un robot o una cadena cinemática va a perder su movilidad. Es por eso, por ejemplo, yo trabajo con los Universal Robots. Ajá. Y cuando le pones en una pose que no debe estar el robot, dice que le manda el mensaje de error y dice que el robot ha alcanzado singularidad y que la pose es inalcanzable. Exactamente. Es porque le estás pidiendo que se estire. Sí. O sea, sí lo puede hacer. O sea, puede ser que sí lo puede hacer, pero ya no lo puede volver a regresar otra vez a calcularlo. Sí. Otra cosa es que posiblemente lo estés mandando a un punto muy cercano. Sí se acerca, Sí. pero se va a estirar, pero no va a ser la solución. Eso también es lo que puedo decir. Entonces, eso es lo que significa. Pero va a haber diferentes tipos de singularidades. Ahora, ¿cómo las podemos o cómo se pueden entender? Bueno, cada uno de estos renglones de la matriz va a corresponder a una de nuestras respectivas salidas. Es decir, el primer renglón corresponde a X, el segundo corresponde a Y y el tercero corresponde a la velocidad de esta matriz está multiplicada por θ1 con respecto a 0 punto, θ2 con respecto a 1 punto, θ3 con respecto a 2 punto, y llevándolo un poquito más acá,
columna está asociada con la velocidad de la primera punta, la segunda, la primera. Parecería que es algo trivial que lo ponga así, pero probablemente no. Entonces, generalmente en los robots seriales las singularidades se presentan porque o me estiré o me contraje. Pero un robot paralelo es una combinación de robots seriales. Entonces quiere decir que las restricciones de esta carga cinemática son diferentes a las de esta. ¿Por qué? Porque vean, yo estoy jalando con este brazo a la otra. ¿Y se dan cuenta? Aquí yo puedo tener 90 grados, pero en esta no. Entonces, lo que puede llegar a pasar en algunos casos, ¿cómo se reconoce una posición también singular? Cuando un renglón o una columna se vuelve cero. ¿Por qué? Porque simplemente perdemos un grado de libertad, significa que también perdemos la proyección de la velocidad de la punta. Entonces, hay singularidades en la salida, es decir, cuando un renglón se vuelve cero, o cuando una columna se vuelve cero. Si una columna se vuelve cero, ¿qué es lo que pasa con la punta? Y si un renglón se vuelve cero, ¿qué es lo que pasa con la salida? Si una columna se vuelve cero, ese relleno se multiplica por nada. Ya lo único que queda multiplicado son estos dos. Sí, pero lo que yo me refiero es que, que entonces a esa columna que tú lo multiplicas por esta segunda, pues ya no. Ya, sí, tiene razón. Sí, exactamente, como dice su compañero. Si, significa que entonces este puede tener cualquier valor, pero al final se va a dar cero. ¿Cómo se traduce? Entonces esta punta, por más que se esfuerce, no va a aportar algo, ¿no? Y si un renglón se vuelve cero, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya tiene que ver con el movimiento completo de... Sí. Eso es lo bonito. Sí, pero cuando un renglón se vuelve cero, ¿qué es lo que pasa? Que no se puede generar esa salida. Entonces, en los robots paralelos sí pasa eso. Generalmente hay posiciones singulares donde sí pueden mover la estructura a la base móvil, pero no la pueden girar. Y hay posiciones singulares donde sí pueden girar, pero no se pueden mover. Entonces, ahí hay singularidades de primero, de segundo orden. Sí, de primer orden son cuando están relacionadas con directamente las puntas y las de segundo orden con las salidas. Por eso es que luego el curso es pesado, porque estamos analizando un robot sin un robot, ¿no? Entonces, eso se refiere a las singularidades. Y bueno, lo más común para detectar la singularidad pues, es encontrar cuando el valor de la manipulabilidad es cero. Es lo más común. Entonces, esa es una posición singular. El cuadro está alineado,
del antebrazo y del brazo, y no importa en qué posición se encuentre, en este caso sería la mano, ¿no? No importa. Entonces es cuando se vuelve cero, o cuando se vuelven múltiplos de medios. ¿Alguna duda? Si ¿Pregunta? alcanza una singularidad, ¿eso puede afectar al motor que está en el globo? ¿Te puede afectar qué? ¿Al motor? Sí, claro. Claro. O sea, puede ser que se caiga por completo la articulación que está después de ese eslabón que alcanzó la singularidad. O que quizá el motor ya no funcione por su esfuerzo, ¿no? Bueno, en términos cinemáticos, si vuelves una de estas cero, forzas directamente al motor. Si vuelves una salida cero, estás forzando toda la estructura. Ahora, ¿eso en qué puede repercutir? Si ustedes van a... bueno, es que falta la dinámica. Eso también se relaciona con la dinámica. Pero ahorita estamos en la cinemática. Significa que ustedes van a mover algo, no van a poder ejecutar una tarea. Y si este se vuelve infinito, que ningún motor puede tener infinito, sino va a tender al máximo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a demandar corriente. Lo pueden quemar. Otra cosa que puede pasar es que para generar el movimiento de un motor, la energía de dónde viene de manera externa, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de que en ese tipo de sistemas los actuadores son externos al sistema. O sea, los motores son cosas externas al robot, por la segunda ley de Newton. Entonces, al ser algo externo, le está recibiendo energía, pero de repente ya no la puede quemar. ¿Qué nos dicen los principios de las leyes fundamentales de la física? Que la masa no se destruye, y la energía tampoco. Entonces, si le están aplicando energía, ¿qué es lo que va a pasar con la energía que está recibiendo, pero que no puede aplicar? Se va a transformar en calor. Entonces, una es que lo quemen. La otra, si no lo consume, así que si no lo consume, lo regresa. Entonces, a ustedes ya en esta etapa de su vida, ya han de haber armado demasiados proyectos donde de repente se les queman las cosas. Y es por eso. Ya, ese yo que mi motor no. Sí, una manera de protegerlo generalmente es poner un diodo. Pero aún así el sistema se va a quemar. Ustedes lo pueden sentir cuando mueven su brazo y de repente lo cambian, van a sentir como que el tirón. Lo que van a sentir es como su articulación sufre por esos cambios súbitos. O también, si han jugado un deporte con raqueta o aventado un balón o lo que sea, generalmente han notado que se lastiman cuando la posición de su brazo queda estirada. Sí. Pero es por eso, porque le están imprimiendo demasiada energía a su músculo que no tiene para dónde alinearla. Entonces, ¿qué es lo que es el músculo? Si no se puede calentar, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a desgarrar. Todo tiene una explicación en la naturaleza. Por eso me retiré de mi Bueno, pudiste haber sido asistente del coach o algo así. Entonces, es lo importante dentro de posiciones singulares. Ahora, este tipo de elementos nos sirve para qué? Para evaluar y obtener un indicador de la cinemática del robot. ¿De qué nos está diciendo? ¿Qué posición debe tener un brazo? Si queremos si le pedimos que haga una posición. ¿Qué es lo que deberíamos evitar entonces cuando programamos un robot en una tarea? Conforme a esto. Si ustedes tuvieran
a este robot, ¿qué es lo que tendrían que evitar para que el robot no se descomponga? ¿Y qué pasa cercano a quién? ¿Cuándo es la máxima movilidad que les puedo ofrecer? En primerios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes van a trabajar esto en una zona cercana a primerios, el espacio de trabajo del robot puede ser todo esto. Sí, claro. Pero la parte posiblemente más efectiva del robot es un cachito así. ¿Y eso es el workspace o...? Ese sería un espacio de workspace. Sí. Evaluado desde la manipulabilidad. Déjenles muestro un ejemplo. Es que yo me puse a hacer ejercicio. Ahora sí, vamos a ver cómo se ve. Atención y singularidad, me duele el brazo. Sí, sí, creo que sí se siente. Yo cuando llegue a México no voy a decir me desgarré, porque estoy en una posición. No, de hecho hay varios términos médicos que sí lo entienden. O sea, es algo común que, por ejemplo, lo que ustedes ahorita están viendo aquí ahorita en robótica es aplicable a biomecánica. Deben nada más buscarlo bien. Es que hay muchos, o sea, si ustedes usan manipulabilidad en una búsqueda, van a encontrar un sinfín de información. Es que estoy buscando una imagen en específico, esta. O sea, varias cosas que sí. Porque si se acuerdan, yo les había comentado, ¿no? Un objetivo del curso, o bueno, un objetivo al final de lo que debe de aportarles esta asignatura a su perfil de egresado es su capacidad de evaluar. Entonces, ¿en qué casos ustedes podrían utilizar la manipulabilidad? Aquí está este artículo. ¿Cuál es el tema del artículo? El espacio de trabajo del robot a través de análisis de manipulabilidad. A través de restricciones del análisis de la manipulabilidad. Constraint es restricción. Entonces este artículo, no recuerdo quién es, podemos ver, es desde el 2015. Entonces, para que vean, aquí está calculando el determinante utilizando la matriz de transición que acabamos de ver. Ahora en una condición, desarrollan la ecuación, hacen la descripción del espacio de trabajo y aquí lo que están haciendo es una extensión de medida de la manipulabilidad en un espacio de este tipo. ¿Sobre quién?
sobre un brazo. Para que vean, ustedes, el ejemplo no está muy lejos de la realidad. Este brazo, ¿a quién se lo van a montar? A este Manuel. Entonces, analizan la capacidad de manipulación en el brazo, si dan cuenta es muy parecido a lo que estamos haciendo, en un plano, y analizan cómo se comporta en diferentes casos. En este caso porque son redundantes. Y después lo aplican ya directamente sobre el brazo del humano. Ahora, ¿qué representa esto? Bueno, lo que tenemos aquí de color rojo serían los valores máximos. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos un espacio en coordenadas X, Y y Z, que sería cada punto que tenemos aquí. ¿Cómo representan una propiedad? La manipulabilidad sería que aquí Y, Z le agrego W. ¿Cómo expresan algo de cuatro dimensiones en 3? Son colores. Para eso sirve. Esto se le llama una hipersuperficie. Entonces, aquí cada punto, cada color representa una característica específica del espacio. Entonces, todo lo que está de color cercano al rojo es donde el robot tiene una capacidad máxima de tomar un objeto y moverlo. Y si se dan cuenta, conforme nos vamos alejando, el color se va enfriando, donde los colores que son en azul representan donde el robot, su capacidad de manipulación es mínima, que sería cuando su brazo está estirado. Es como su máximo grado de eficiencia. No, porque no estás planteando una medida de eficiencia. De movilidad. De movilidad. Eficiencia, recuerda que es que estás comparando una entrada con una salida. Aquí no sabes qué es lo que estás discutiendo. Aquí lo único que tienes que saber, bueno, ¿qué pasa si yo le pido al robot que tome algo? Entonces, como este está montado sobre una plataforma móvil, tú lo que le vas a pedir al robot es que se acerque. ¿Para que a una distancia que le permita al brazo acercarse a ese punto y tomar el objeto? ¿Por qué? Porque tú podrías decir, pues que se acerque, pero ¿qué tal si se acerca y la configuración que va a adoptar lo lleva a una zona fría? Entonces le va a costar más trabajo. Sí, usar los componentes, alcanzar una postura. Bueno, sí estoy de acuerdo, forzar, pero todavía no hemos llegado a la medida de forzar. Es correcto lo que dices, nada más que ahorita lo estás intuyendo porque ya lo estás llevando, o sea, lo que siempre les he dicho, ¿no? La mente o el instinto resuelve las cosas más rápido que las matemáticas, que la mente. Entonces, ya su compañero sí, o sea, la verdad es que ya tu mente ya lo resolvió sin necesidad de plantearlo más. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, tú ya sabes que sí. Cinemáticamente aquí es la evaluación de que sí lo puedo tomar, pero también, como dices, también estarías forzando al sistema. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver cuando forcemos? La única medida que por ahí sí podemos tomar sería con el modelo dinámico. Entonces, este es un ejemplo de cómo la manipulabilidad la podemos usar para establecer una planeación de tareas más compleja. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que yo me acerque aquí y tome el borrador tiene una orden parecida a esa. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi cerebro y todo lo que está en mi cerebro tiene una herencia de millones de años, un conocimiento guardado que ya me lo resuelve. Entonces todos los seres vivos tienen algo así para interactuar con su entorno, pero el robot es un ente que no está vivo, ¿no? Entonces hay que programarlo. Entonces, este es un ejemplo de cómo ustedes podrían utilizar este índice para analizar cómo las capacidades de un robot. Entonces, proponen diferentes medidas
y diferentes tipos de análisis. Y ya ahorita muchas cosas que ustedes van a empezar a encontrar dentro de las ecuaciones, dentro de los artículos, ya se les debe de ser conocidos. Incluso ya cuando ven los diagramas ya se les deben de ser conocidos. Otro, déjenme traigo aquí porque como no lo veo, déjenme nada más pongo el artículo, los que les voy a mostrar. Ahora, sirve para cualquier tipo de elemento que sea, sería, ay, no, solo eso va, un momento, perdón, no sé, a ver. Entonces también, luego es otra de las cosas. Luego ustedes vienen con la idea de aprender ciertas cosas en la robótica y luego uno les termina aprendiendo el corazón. Mucha mecánica. No, bueno, es que nos puede dar para diferentes cosas. O sea, puede ser mecánica, puede ser control. O sea, pueden ser muchas cosas. Sería, a los que les gusta meter complejidad, sería un sistema mecatrónico complejo. Pero los robots son sistemas mecatrónicos por excelencia. Entonces, en realidad es la especialización o el estudio de cada sistema puede ser tan complejo como si tú estudias en automatización, pues te dedicas a lo mejor a la parte del sensado, pero no tanto a la parte física. Entonces aquí es lo complicado porque necesitas garantizar que las cosas funcionen. Entonces, cuando alguien compra un carro eléctrico, en realidad no estás comprando en primera instancia la parte eléctrica. ¿Qué esperas primero que es lo que funcione? Que el carro ya funcione. Entonces, al ser eléctrico, tú ya das por un hecho que lo mecánico ya funciona. La electrónica no sabes. Y el truco de un coche eléctrico es su electrónica y su control. Aquí otro ejemplo donde utilizamos la manipulabilidad. Pero todavía no llegamos a eso, pero también la matriz jacobiana tiene que ver con la dinámica. Entonces aquí lo que están hablando es acerca de la configuración, a base de la configuración dinámica basada en la manipulabilidad para robots redundantes, caminantes. Porque ¿cuál es lo más importante para un robot caminante? Que no se caiga y que sea estable. Entonces, lo que buscan en este artículo es analizar cómo encontrar posiciones de las piernas que tengan la fuerza suficiente para que no se caiga. ¿Y se acuerdan del ejercicio? Pues miren, por cada punto ustedes podrían hacer el mismo ejercicio y van a encontrar que también tienen su propio espacio para moverse. Pero pasa algo muy curioso. De la misma manera que tenemos un espacio asociado al movimiento, transponiendo la matriz jacobiana, vamos a encontrar que existe un espacio para las fuerzas. O sea, son cosas contrarias, la capacidad de moverse a la capacidad de resistir una fuerza, curiosamente. Entonces aquí lo que proponen, a partir del análisis de la ecuación dinámica, calcular las aceleraciones presentes en el sistema haciendo cinemática inversa y analizando cómo se comportan las articulaciones de las piernas. Y con eso van analizando en función de la manipulabilidad la evolución de la caminata.
Ahora, este es un tipo de sistemas bastante curioso, porque un robot caminante es un sistema subactuado y que siempre está en equilibrio dinámico. Entonces, algo que parece tan trivial, vean que lo pueden utilizar para muchas cosas. Pues, ¿alguna duda, preguntas? No, ya de aquí lo que ustedes pueden hacer es, si tienen tiempo o curiosidad, pueden sentarse, buscar información y es dar su trabajo. O sea, hay que decidir en algo que se quieran ustedes especializar. Si quieren meterse a la robótica y empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque es diferente la robótica de un caminante a la robótica de un robot redundante, serial, a la robótica de un robot determinado, a la de un robot paralelo, a la de un robot móvil, pero todas parten del mismo tipo de ecuaciones. De hecho, si se dan cuenta, a ver, si tenemos una imagen porque será un poco mejor. En esta tenemos 1, 2, 3 eslabones. ¿A qué se parecen? Igual, si buscan acerca de incluso el robot de Tesla, el que parece el perro, también empezaron a pensar en eso así. Entonces, con esto, ya iba a cerrar, pero no. Nada más nos faltaría un modelo a partir de para terminar de describir la cinemática. Nada más nos falta uno. Y ya con eso ya pasará la dinámica. Espero que no les voy a quitar el sueño todo esto. Yo creo que todavía no se los he puesto, pero ya se los voy a poner. Pero bueno, entonces, ahorita lo que pasó es que tenemos un modelo cinemático directo. Que es igual a xi punto por j teta de q por q punto. Y tenemos cinemático directo de las velocidades. Inverso. Si ya conocemos las velocidades, ¿qué es lo que seguiría? ¿Cómo podríamos calcular el modelo cinemático directo de las velocidades y su modelo cinemático inverso? Que no lo escribí. ¿Qué tendríamos que hacer?
¿Por cuál quieren empezar primero? ¿Por este o por este? ¿Por este? A los compañeros les gustó este. Entonces, vamos a derivar. Ya no voy a aplicar ahorita, o ya voy a tener conmigo la derivada total, sino ya simplemente vamos a los resultados. Entonces, significa que vamos a tener así dos puntos, y aquí debe ser igual. Ok, entonces sería J teta de Q punto por punto más J teta de Q por Q dos puntos. No pasó nada. Es decir, lo que nos ves porque dubitativos. Ah, bueno, pero si extendemos la matriz jacobina, sí pasa muchas cosas. No, porque al final ya les expliqué que no lo vas a hacer tú. Ah, bueno. Sí. Si lo vas a hacer a mano, tal vez. Y una así no debería pasar nada, ¿eh? No debería pasar nada. Y aquí me faltó cuando escribí mal la R. Ahora, este modelo cinemático inverso de aceleraciones también lo podrían escoger allá. Por aquí tienen dos puntos. Pero es igual si lo sacan y lo van acá. Es un equivalente. O sea, prácticamente deberíamos de llegar a lo mismo. Si ustedes despejan aquí dos puntos, entonces, aplicando la misma, esto debería ser J de teta punto el jacobiano traspuesto punto por y punto más la segunda inversa de J por sin dos puntos. ¿Todos de acuerdo? Ahora, este modelo no es muy utilizado directamente en la robótica. Porque, bueno, el modelo cinemático directo o el inverso de las velocidades, sí. ¿Por qué? Porque sí podríamos medir directamente las velocidades dar las velocidades en las puntas o medir las velocidades en las puntas. O podríamos medir las velocidades en el efector final. Eso se puede hacer. Ya sea que le pongamos un sensor o que lo hagamos mediante un esquema de visión. Ya herramientas como los Optic Tags, los Orco Tags, o en el caso ya de lo que se ha desarrollado aquí, que son utilizando los marcadores de Reactivision, se puede dar la información de la velocidad. Podríamos sacar medir la aceleración. ¿Hay sensores de aceleración? Sí, ¿no? Nacimos. Entonces, sí la podríamos medir. ¿Sería conveniente medirlo para hacer un controlador? Bueno,
Cuando solamente nos va a interesar el movimiento, estaría de más, ¿no? Porque lo que nos va a interesar va a ser cómo se posiciona y en qué velocidad me muevo. Este nos me interesaría si yo fuera a aplicar a un controlador ya de tipo dinámico. Cuando estoy involucrando ya no solo el movimiento, sino también efectos de masas, otro tipo de cosas. Entonces, generalmente sí se puede medir, actualmente ya se puede medir, pero para establecer un controlador generalmente se puede hacer, hay varias maneras. Podríamos poner el sensor y medirlo tomarlo directamente del sensor. Otra sería calcularlo utilizando la ecuación. O sea, teniendo estos datos haciendo una planeación. Pero la otra es mediante su cálculo del modelo dinámico. Generalmente a muchos les gusta hacerlo desde el modelo dinámico, porque como el modelo dinámico, lo que vimos con el eslabón es que tiene los efectos inerciales lineales y los efectos inerciales rotacionales. Entonces, esos van a incidir directamente sobre el comportamiento de lo que sería la aceleración y la velocidad. Pues por eso es que algunos no toman ahí. Ahora, también como mencionaba su compañero, al calcular esta y esta, numéricamente son muy grandes. Entonces, pues obviamente eso nos va a requerir hacer más cálculos. Entonces, por eso es que muchas veces lo omiten. Pero, pues, de todas maneras, si lo utilizas desde la dinámica, pues también tienes que hacer ese cálculo. Entonces, como que no hay mucho que hacer. Entonces, en algunos casos, por ahorita, durante el curso, no lo vamos a emplear a fondo. Si requerimos calcular aceleraciones, lo vamos a hacer, ya sea, si es inverso, esto lo vamos a calcular mediante una inclinación. Es decir, vamos a definir cómo se debe de mover nuestra herramienta en el espacio, de manera parametrización del tiempo que podamos definir posición, velocidad y aceleración. Y si lo sacamos de las juntas, vamos a utilizar el módulo que trae el programa para calcular la aceleración. De hecho, si se acuerdan, cuando empezamos su primera práctica, uno de los sensores que le pueden agregar es la aceleración. Para eso es. Entonces, con esto terminaríamos la cinemática del brazo. Lo que sigue sería la dinámica. Entonces, para la dinámica no me voy a meter en las mismas pautas que hice antes, utilizar la ecuación de Newton-Euler, sino que ya directamente me voy a ir a Lagrange. Y lo que voy a aplicar va a ser la propagación de velocidades. Al fin, ya la vimos con anterioridad. Nada más que ahí sí la vamos a ver un poquito más en profundidad. Entonces, es lo que vamos a utilizar y vamos a calcular el par. Entonces, al igual que si la presa del eslabón se hizo larga, pues esa también se podría hacer larga. Lo que vamos a aprovechar va a ser que son ecuaciones que son secuenciales y por ende se pueden programar ya sea en ciclos anidados o nada más modificando índices. Entonces, generalmente cuando pasa eso, lo más tardado es programar el primero. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Ya tienen listas sus presentaciones para la siguiente clase? Por artículo. Sí, porque si no van a estar así como locos diciendo no. Son 2 minutos para además exponer. O sea, en 1 minuto dicen de qué se trata y en otro minuto dicen qué les gustó o por qué les cogieron. ¿Y ya? Sí, o sea, porque si es de otra manera, tendría que darles más tiempo. ¿Por qué? Porque si me van a explicar el desarrollo, ahorita ya pueden encontrar estas ecuaciones y ya las pueden entender dentro de los artículos. Pero hasta hace unas cuantas horas, pues nada más las veían y más o menos entendían, ¿no? O sea,
han visto en las láminas. Entonces, por ahí va, por eso es que también no pienso que las posiciones deberían ser a profundidad. Y por eso era un ensayo. ¿Por qué? Porque todavía están aprendiendo. Entonces, el análisis que ustedes podrían hacer de algo que no conocen, o sea, no pueden hacer a profundidad, por ejemplo, decir, en esta ecuación no encontré que usaron tal cosa. Yo me enfoqué más en lo teórico, en lo que eran los robots de servicio, para qué se utilizan normalmente, todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, yo en el modelo, las ecuaciones, sí lo podrías hacer, pero te costaría un poquito más de trabajo. No digo que sea imposible, pero sí les costaría un poquito más. Porque es algo que están, ya están aplicando, pero bueno, yo tengo entendido que apenas lo están aplicando. Podría ser el caso que no, ya tengan algo de experiencia y que ya sepan de qué están hablando, ¿no? Podría darse el caso.